Bienvenidos al ciclo de conferencias del Despertar la Conciencia. En estos encuentros exploramos temas para el desarrollo espiritual. La vez pasada estuvimos conversando sobre los estados interiores y los eventos que nos suceden en la vida. Hoy vamos a profundizar, en un lugar que todos habitamos pero que pocos conocemos a fondo, nuestro propio país psicológico. Pues es un viaje hacia nuestro mundo interior. Un mundo que no es un espacio vacío para nada, sino un verdadero laberinto con muchos recovecos, niveles y sobre todo habitantes. El propósito de esta exploración es aprender a ver, a limpiar y a ordenar nuestra propia psicología, para dejar de estar perdidos dentro de nosotros mismos. Me gusta mucho esa analogía, la del país interior. Es muy gráfica. Así como un país real tiene ciudades, capitales, barrios muy lujosos, pero también tiene zonas marginadas, zonas peligrosas, comercios, parques, nuestro mundo interior parece tener una estructura similar. Y supongo que en esos barrios es donde habitan esos agregados psicológicos de los que a veces se habla. Exactamente. Pero antes de seguir, creo que es clave aclarar qué es un agregado psicológico, porque es la base de todo esto. De acuerdo. No es algo abstracto. Pensemos en ellos como fragmentos de nuestra propia psique que han cobrado una especie de independencia. Son impulsos, deseos, miedos, resentimientos, hábitos que actúan por su cuenta dentro de nosotros. Cada uno es un yo. O sea que no somos un yo único. Para nada. Somos una multitud. Tenemos el yo de la impaciencia, el yo de la envidia, el yo lujurioso, el yo que se siente superior, miles y miles de ellos. Entiendo. Es como si no fuéramos una sola persona, sino un autobús lleno de pasajeros. Y cada uno quiere tomar el volante en distintos momentos. Precisamente. Y esos habitantes, esos yoes, son los que determinan nuestras acciones, muchas veces sin que nos demos cuenta. Esto explica muchas de las contradicciones que vemos afuera, ¿no? Por ejemplo, Pues vemos a una persona con un rostro adusto, amargado, y de inmediato asumimos que es mala gente. Y un día nos sorprende con un acto de una amabilidad increíble. cierto. O al revés, vemos figuras públicas, a veces hasta líderes religiosos, que proyectan una imagen de virtud impecable, y luego nos enteramos de que cometieron actos terribles a escondidas. Es la vieja idea de que hay maldad en los virtuosos y bondad en los malvados. Esto se debe entonces a que lo que vemos por fuera, No siempre corresponde con el territorio interior que la persona está habitando en ese momento. La clave está en la calidad de nuestros acompañantes internos. a ver, Es igual que en el mundo físico. Si una persona se junta con un grupo de deportistas, su vida, sus conversaciones, los lugares que frecuenta, todo girará en torno al ejercicio, la nutrición, los gimnasios. lógico. Pero si por el contrario se junta con gente de vicios, pues terminará en cantinas, en lugares de apuestas o consumiendo sustancias. Lo mismo ocurre adentro. Podemos estar físicamente en una boda elegantísima, de etiqueta. Pero si el yo de la morbosidad es el que nos acompaña, internamente no estaremos en la boda. Estaremos en una zona de tolerancia, en un barrio rojo de nuestra propia mente. Si el yo ladrón está activo, esa persona, aunque esté rodeada de lujo, su mente estará buscando la oportunidad para tomar algo que no le pertenece. Un celular descuidado, una cartera abierta. Justo eso. El cuerpo físico está en un lugar, pero la psiquis, el país interior, está en otro completamente distinto. Por eso es tan difícil ubicarse internamente. Afuera es fácil. Un GPS nos dice dónde estamos. Pero por dentro, si no estamos en un estado de alerta, de autoobservación constante, nos perdemos. Nuestros yoes son como pandillas que rondan por los barrios de nuestra psique, esperando un descuido para tomarnos y llevarnos a sus territorios. De repente, sin saber cómo, ya estamos en el barrio de la ira o en el callejón de la autocompasión. Y esto nos lleva a un punto que me parece crucial. La mayoría de las personas tenemos nuestro centro de gravedad puesto en el lugar equivocado. Completamente. En la personalidad, en lo que pasa afuera. Toda nuestra vida gira en torno a la profesión, a la familia, al dinero, a los proyectos sociales. Usemos un ejemplo muy detallado para que se vea bien la diferencia. Imaginemos una médica, una cirujana cardiovascular de gran prestigio. De acuerdo. En el primer caso, su centro de gravedad está completamente depositado en su profesión. Su día empieza y su primer pensamiento no es para ella, sino para la compleja operación que tiene a las 10 de la mañana. ¿Se entiende? Durante el desayuno apenas escucha a su familia porque su mente repasa los pasos de la intervención. De camino al hospital no ve el paisaje, va contestando mensajes de colegas y revisando los últimos estudios del paciente. Su identidad entera está fusionada con ser la doctora. Sus alegrías son un diagnóstico acertado, sus tristezas una complicación en el quirófano. Pero, a primera vista, eso suena admirable. Es una profesional dedicada, apasionada, que salva vidas. La sociedad la aplaudiría. ¿Dónde está el verdadero problema de vivir así? El problema es que esa fundación, por muy noble que parezca, es de arena. Todo eso pertenece al mundo de la personalidad, es temporal. ¿Qué pasa si un día, por una demanda injusta, pierde su licencia? ¡Auch!
O cuando simplemente llega la edad de jubilarse y le dicen, gracias por sus servicios, ya no puede operar más. Su mundo se derrumba. El eje sobre el cual giraba cada segundo de su existencia ha desaparecido. Se siente vacía, sin propósito, invisible, porque su centro de gravedad estaba en algo externo y pasajero. De acuerdo. Es una base muy frágil. Ahora, ¿cómo se vería la misma persona si hubiera logrado cambiar ese eje? ¿Cómo sería esa misma médica con el centro de gravedad en su interior? Externamente, su día podría parecer casi idéntico. Se levanta temprano, va al hospital, realiza la misma operación compleja. Pero su foco principal es radicalmente distinto. ¿En qué sentido? Cuando se prepara para la cirugía, no solo repasa la técnica, sino que se observa a sí misma. ¿Hay miedo en mí? ¿Hay un yo del orgullo que quiere lucirse? ¿O estoy en calma? Más tarde, en la consulta, llega un paciente difícil, que se queja, que es grosero, que desconfía de su diagnóstico. La primera doctora se habría frustrado, habría pensado, qué persona tan ignorante e insufrible. Se habría identificado con la ofensa, se lo habría tomado personal. Exacto. Pero esta segunda doctora, la que trabaja sobre sí misma, usa ese momento como un espejo. Su primera reacción interna no es el enojo, es la autoobservación. Piensa, a ver, ¿qué se movió dentro de mí con este comentario? Ah, es el yo del orgullo, que se sintió herido porque cuestionaron mi autoridad. Y mira, ahí está también el yo de la impaciencia, que quería terminar rápido para ir a almorzar. ¡Wow! Cada interacción se convierte en material de trabajo para su gimnasio psicológico. Entonces, el paciente difícil ya no es un obstáculo o una molestia, sino que se convierte en una especie de entrenador personal. Justo así. Es el entrenador que le está mostrando, con un reflector, un defecto que ella no había visto y que necesita trabajar. Su profesión ya no es el centro de su vida, sino el escenario donde realiza su trabajo interior. Su identidad ya no es la doctora. Sino un ser en proceso de despertar su conciencia, que ejerce la medicina como parte de ese proceso. El eje de su vida ahora está en algo permanente, que no se jubila y que nadie le puede quitar. El trabajo sobre su ser. El objetivo no es abandonar el mundo, entonces. No, es cambiar el eje sobre el cual gira. Entiendo la diferencia de enfoque. Es un cambio de 180 grados. Pero suena a un trabajo titánico que requiere una disciplina enorme. ¿Cómo se empieza? Si alguien quiere trabajar, por ejemplo, con un agregado tan común como la ira, ¿cuál es el método práctico? Es un trabajo de Hércules, sin duda, pero hay un método claro. Se basa en lo que se conoce como trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Y es crucial entender esto. No se trata de buscar el sufrimiento afuera, de autoflagelarse o de ayunar hasta enfermar. No es masoquismo. Para nada. Es un proceso interno, deliberado y muy, muy preciso. A ver, desglosemos ese proceso. ¿Qué es lo primero que debe hacer alguien que quiere eliminar de raíz, por ejemplo, el yo de la ira? El primer paso, el fundamento de todo, es la autoobservación. Usemos un ejemplo bien cotidiano. La persona va conduciendo y otro coche se le cruza de forma imprudente, casi provocando un accidente. Una situación muy común, lamentablemente. Muy común. La reacción automática, mecánica, es sentir cómo sube un calor por el pecho hasta la cara, cómo se tensan la mandíbula y las manos sobre el volante y cómo la mente se llena de insultos y ganas de tocar la bocina sin parar. Sí, lo conozco. En ese instante, en vez de dejarse arrastrar por esa ola, la persona hace una pausa interior y simplemente lo observa, como si viera una película. Ah, aquí está. Este es el yo de la ira manifestándose. Siento esto en el cuerpo, pienso esto en la mente. La clave es separar al observador de la emoción observada. No es estoy furioso, es estoy observando cómo el yo de la ira intenta apoderarse de mí. Observarlo es un gran primer paso, porque ya no hay una identificación total. Pero, ¿cómo se evita que vuelva a aparecer con la misma fuerza la próxima vez? Solo verlo no parece suficiente para debilitarlo. Tienes toda la razón. Observarlo es como encender la luz en un cuarto oscuro y ver al ladrón. Es indispensable, pero no lo saca de la casa. El segundo paso es lo que podríamos llamar el expediente operativo. ¿Un expediente operativo? Sí. Hay que volverse un detective privado de ese agregado. Se debe crear una ficha detallada, ya sea mentalmente o mejor aún por escrito. Como un perfil criminal del defecto. Exactamente. Te haces preguntas muy específicas. Primero los detonantes. ¿Cuándo aparece este yo? ¿Solo en el tráfico? ¿O también cuando mi pareja no está de acuerdo conmigo? ¿O cuando mis hijos no me obedecen? ¿O cuando la conexión a internet va lenta? Hay que identificar el patrón. Segundo, su alimento. ¿De qué se nutre? ¿Se alimenta de mis justificaciones? ¿De pensamientos como tengo todo el derecho a enojarme? ¿Es una injusticia lo que me hicieron? Tercero, sus manifestaciones. ¿Qué palabras exactas me hace decir? ¿Me hace gritar, ser sarcástico, usar el silencio como castigo? ¿Qué gestos me hace hacer? ¿Como dar un portazo o fruncir el ceño?
¿Y cómo se siente físicamente en mi cuerpo? Como un nudo en el estómago, presión en el pecho, dolor de cabeza. Es un análisis forense completísimo. Y cuarto, sus cómplices. Se asocia con otros yoes. Aparece junto al orgullo herido, la autocompasión, pobre de mí, siempre me pasa esto, o el deseo de venganza. Una vez que tienes ese mapa detallado de cómo opera el enemigo, ¿qué haces con él? Con ese expediente en mano pasamos al tercer y definitivo paso, el padecimiento voluntario. La próxima vez que aparezca la misma situación, el mismo detonante, ya estamos preparados. El coche se nos cruza y el yo de la ira emerge con toda su fuerza, exigiendo su alimento. Y el alimento es nuestra reacción. Exacto. Quiere que gritemos, que insultemos, que nos identifiquemos con la ofensa y nos llenemos de resentimiento por el resto del día. El trabajo consciente consiste en negarle deliberadamente ese alimento. Simplemente no reaccionar. Bueno, no es tan simple como no reaccionar. Es un acto de voluntad activa. Por fuera quizás no haces nada, te quedas en silencio, respiras, pero por dentro hay una batalla. Sientes la tensión, la incomodidad, el impulso violento queriendo salir. El agregado psicológico siente hambre, sufre porque no le estás dando la energía emocional que exige. Ah, entiendo. Esa lucha interna, esa tensión que sentimos al no ceder al impulso, ese es el padecimiento voluntario. No es un sufrimiento que buscamos afuera, es el resultado directo de negarle la vida a un defecto adentro. Entiendo, pero esto de padecer voluntariamente suena, pues, desagradable. Mucha gente, incluso psicólogos, dirían que es mejor desahogar la ira de una forma controlada que guardársela. ¿No es esto una forma de represión que podría ser dañina a la larga? Esa es una objeción muy importante y hay que aclararla. Reprimir es una cosa, transformar es otra muy distinta. Reprimir es cuando por miedo o por vergüenza, de forma inconsciente, barremos la basura debajo de la alfombra. No la vemos, pero sigue ahí, pudriéndose y afectándonos. Claro. Esto no es reprimir. Esto es ver la basura, comprender de qué está hecha y en un acto consciente negarnos a seguir generándola. Es confrontar al enemigo cara a cara en el campo de batalla y cortarle las líneas de suministro. Es un proceso activo, no pasivo. De acuerdo, es una distinción crucial. ¿Y hay algún otro elemento en este tercer paso? Sí, el más importante. Mientras se padece voluntariamente, mientras se le niega el alimento al defecto y se soporta esa tensión interior, se hace un trabajo adicional. En esta enseñanza se habla de la existencia de una inteligencia superior dentro de nosotros, una faceta de nuestro propio ser que tiene el poder de erradicar estos defectos. Se le llama, de forma simbólica, la Madre Divina Interior. Es esa chispa de amor y sabiduría que todos tenemos. ¿Y qué se hace con ella? El paso final es, mientras se combate, pedir ayuda a esa fuerza interior. Suplicarle que desintegre ese yo que hemos observado y comprendido. Es una combinación de esfuerzo humano y, digamos, una asistencia de una parte superior de nosotros mismos. O sea, que es observar, comprender y suplicar la eliminación. Es un trabajo completo. Así es. Y cada vez que se hace este proceso completo, ese yo de la ira se debilita un poco más. Al principio la batalla es feroz. Con el tiempo se va haciendo más débil, hasta que un día, en la misma situación del tráfico, simplemente notamos una ligera molestia. O quizás no aparece en absoluto. Así es como se limpian esos barrios. Se van limpiando esos barrios peligrosos de nuestro país psicológico, habitante por habitante. Para recapitular, todos tenemos un país psicológico interior poblado por múltiples yoes. Nuestras acciones y nuestro destino dependen de qué habitantes internos nos acompañan y en qué territorio de ese país nos ubicamos. La labor fundamental es trasladar nuestro centro de gravedad, el eje de nuestra vida, desde lo externo y pasajero, como la profesión o las opiniones ajenas, hacia el trabajo interior y permanente sobre nosotros mismos. La invitación entonces es a empezar a observar ese mundo interior. ¿En qué barrio de su país psicológico pasan la mayor parte del día? ¿En la oficina de los proyectos futuros? ¿En el parque de las preocupaciones? ¿En el bar de la autocompasión? ¿O en el gimnasio de la autoobservación? Y para quienes deseen ir más a fondo, esta autoobservación constante y rigurosa es la puerta de entrada para investigar de forma directa quiénes hemos sido en existencias pasadas. Si este análisis les ha sido de utilidad, denle me gusta, síganos en nuestras redes sociales y compartan este material. Puede ser una herramienta valiosa para otras personas que están en su propio camino de descubrimiento. Y para reflexionar quede esta pregunta. Si tuvieran que trazar un mapa de su país psicológico en este momento, ¿qué territorios descubrirían que ni siquiera sabían que existían?